Hola a todos, aventureros y soñadores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Soy tu nombre o nombre del canal y hoy, prepárense para una aventura que los va a transportar a un lugar mágico, lleno de color, alegría y sobre todo, mucha ilusión. Sí, hoy vamos a viajar juntos a Turquía, pero no a un viaje cualquiera, sino a uno muy especial, uno que nos permitirá vivir una jornada inolvidable del Día del Niño en Turquía. Imagínense por un momento calles llenas de banderas ondeando al viento, niños y niñas con sonrisas radiantes participando en desfiles y festivales, y un ambiente festivo que se respira en cada rincón. Pues bien, todo eso y mucho más es lo que viviremos juntos en este vídeo. El 23 de abril, en Turquía, no es un día cualquiera, es el Día de la Soberanía Nacional y del Niño. Una festividad que enaltece el papel fundamental de la infancia en la sociedad y que nos recuerda la importancia de proteger y celebrar a los más pequeños. Si siempre has querido saber cómo se celebra este día tan especial en Turquía, si te encanta descubrir nuevas culturas y tradiciones, o simplemente si te apetece contagiarte de la alegría de la infancia, entonces este es tu vídeo. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros viajes. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que nos lleve a descubrir el mundo juntos. Ahora sí, pongámonos cómodos y que comience la magia. El 23 de abril es una fecha muy especial en el calendario turco. Más allá de ser el Día del Niño, conmemora la apertura de la Gran Asamblea Nacional de Turquía en 1920, un momento crucial en la historia del país. Fue Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República de Turquía, quien dedicó este día a los niños, reconociendo su importancia como el futuro de la nación. Esta mezcla de conmemoración histórica y celebración de la infancia hace que este día sea único y lleno de significado. Imagínense el nivel de importancia que le dan en Turquía a los más pequeños. Y para que puedan vivir este día tan especial con nosotros, vamos a seguir los pasos de dos amigos muy queridos, Kerem y Hande. Ellos nos llevarán de la mano a través de las calles de Estambul, la vibrante capital de Turquía, para que podamos experimentar de primera mano todas las maravillas del Día del Niño. Kerem es un niño de 10 años, lleno de energía y curiosidad, y Hande, su hermana mayor de 13 años, es una chica muy observadora y con una gran pasión por la historia de su país. Juntos forman el equipo perfecto para explorar esta festividad. Nuestra aventura comienza temprano, al amanecer, cuando el cielo de Estambul comienza a teñirse de colores cálidos. Kerem y Hande ya están listos, vestidos con sus mejores ropas, con una emoción palpable en el aire. En el ambiente se siente que hoy no es un día cualquiera. El primero de los eventos es una tradicional marcha en la plaza principal de Estambul. Los niños y niñas de todas las escuelas locales se dan cita con banderas y pancartas para honrar la historia del día. La alegría es contagiosa, y todos participan con entusiasmo, cantando canciones patrióticas y haciendo coreografías. Las calles se llenan de color y alegría. Ver a los niños desfilando con sus banderas, sus trajes regionales y sus pancartas es un espectáculo conmovedor. En sus rostros se refleja la ilusión y el orgullo de pertenecer a esta nación. Kerem, muy emocionado, nos comenta que en el colegio han ensayado las canciones durante semanas, y que está muy orgulloso de poder participar en esta celebración tan importante. Hande, por su parte, nos explica que la historia detrás de este día es muy relevante para su país, y que es importante recordarla para construir un futuro mejor. Luego del desfile, la plaza se transforma en un gigantesco parque de diversiones. Hay puestos de comida tradicional, juegos inflables, actividades recreativas y espectáculos de marionetas. Los niños corren, saltan, ríen y disfrutan de cada minuto como si el tiempo no pasara. Kerem no para de jugar y correr, demostrando una energía inagotable. Se le ve lanzando globos al aire, pintándose la cara con diseños divertidos y participando en todos los juegos que encuentra a su paso. Hande, un poco más tranquila, se divierte con los espectáculos de marionetas y observando cómo sus amigos disfrutan de este día. También es muy común que los colegios organicen actividades especiales en las instalaciones de los planteles. Y ahí es donde Kerem y Hande nos llevan después. En este caso se trata de representaciones teatrales que los mismos niños han preparado con sus profesores, donde se interpretan escenas de la historia de Turquía, de leyendas populares y de cuentos infantiles. La creatividad y el talento de los niños es impresionante, y la puesta en escena es impecable.
Los trajes y los decorados han sido cuidadosamente elaborados, y la emoción de los niños al actuar es palpable. Al mismo tiempo, en diferentes partes de la ciudad, se desarrollan una gran variedad de actividades para los niños. Hay talleres de manualidades donde aprenden a crear sus propios juguetes y adornos, concursos de dibujo y pintura, presentaciones de música y danza folclórica, y hasta espectáculos de magia y payasos que hacen reír a carcajadas a los más pequeños. La oferta es tan variada y atractiva que es imposible aburrirse. Kerem, que es un chico muy inquieto, intenta participar en todas las actividades, y se le ve especialmente feliz cuando logra pintar un hermoso cuadro de una mezquita en Estambul. Hande, por su parte, prefiere aprender a hacer algunos adornos tradicionales turcos, mostrando su interés por las artes y la cultura de su país. Y la gastronomía, por supuesto, juega un papel fundamental en la celebración. Hay puestos de comida por todas partes, ofreciendo delicias tradicionales turcas, como el doner kebab, el pide, una especie de pizza turca, el baklava, el lokum, delicias turcas, y un sinfín de dulces y postres que hacen agua a la boca. Es todo un festín para los sentidos. Kerem no puede resistirse a probar un kebab jugoso y un trozo de baklava dulce, mientras que Hande prefiere un delicioso lokum y un refrescante té turco. La comida es una parte integral de la experiencia, y cada bocado nos transporta a la esencia misma de la cultura turca. Pero más allá de la comida, los juegos y las actividades, lo que realmente hace que este día sea especial es el espíritu de celebración y el cariño que se respira en el aire. Se puede sentir como los adultos, los profesores, los padres y los abuelos se vuelcan en los niños para hacer de este día una jornada mágica. Es un momento de unión familiar y social, donde todos comparten la alegría de la infancia y se reafirman los lazos comunitarios. Vemos cómo Kerem y Hande reciben abrazos y felicitaciones de sus familiares y amigos, y cómo todos se unen para celebrar la importancia de los niños en la sociedad. Una de las tradiciones más conmovedoras del Día del Niño en Turquía es la del intercambio simbólico de roles. En algunas instituciones gubernamentales, los niños asumen temporalmente los cargos de ministros, alcaldes, gobernadores y otros líderes políticos. Esta iniciativa busca fomentar la participación ciudadana y empoderar a los niños para que se sientan parte activa de la sociedad. Imagínense a un niño de 10 años presidiendo una reunión del gabinete de gobierno, escuchando las propuestas y tomando decisiones importantes. Es una imagen que inspira y que nos hace reflexionar sobre el papel de la infancia en la construcción del futuro. Y para terminar este mágico día, Kerem y Hande nos llevan a un lugar muy especial. Se trata de un parque con vistas al Bósforo, el estrecho que divide la ciudad de Estambul en dos continentes. Es una imagen impresionante con los barcos navegando por las aguas y las luces de la ciudad reflejándose en el mar. Aquí todos los niños se juntan para soltar globos de colores al cielo, simbolizando sus sueños y esperanzas para el futuro. Es un momento muy emotivo, en el que se puede sentir la magia y la pureza de la infancia. Kerem y Hande también sueltan sus globos, pidiéndole un deseo al cielo. Mientras los globos se elevan hacia el cielo, Kerem y Hande nos cuentan lo mucho que les gusta este día. Para ellos no es solo un día de fiesta, es también un día para reflexionar sobre el futuro de su país y sobre la importancia de que los niños tengan una voz activa en la sociedad. Hande nos dice que se siente muy orgullosa de pertenecer a una cultura que valora y celebra a los niños, y que espera que este espíritu de alegría y esperanza perdure a lo largo del año. Kerem, por su parte, nos comenta que le encanta jugar, divertirse y compartir este día con sus amigos, y que espera que todos los niños del mundo puedan celebrar su día con tanta alegría y entusiasmo. Este día, el 23 de abril, no es solo una fiesta, es un recordatorio del valor de la infancia, de la importancia de proteger y cuidar a los niños, y de la necesidad de crear un mundo más justo y equitativo para ellos. La energía que irradia el día es contagiante y nos hace sentir una profunda admiración por esta cultura que celebra a los más pequeños de una manera tan conmovedora. La sonrisa en los rostros de Kerem y Hande son un claro ejemplo de la alegría que se vive en este día, y nos recuerdan que la infancia es la etapa más importante de la vida. La experiencia de presenciar el Día del Niño en Turquía nos hace reflexionar sobre nuestras propias culturas y sobre cómo valoramos a nuestros niños. Es una oportunidad para aprender de otras tradiciones y para inspirarnos a crear un mundo mejor para las generaciones futuras. Y es que la alegría, la ilusión y la esperanza que se respiran en este día son un recordatorio de que la infancia es un tesoro invaluable que debemos proteger y celebrar. Kerem y Hande nos han demostrado que la niñez puede ser ese
Sinónimo de alegría, de aprendizaje y de esperanza, y que los niños son el futuro del mundo. Y así, llegamos al final de nuestro increíble viaje por el Día del Niño en Turquía. Hemos sido testigos de una celebración llena de color, alegría y tradición, y hemos aprendido mucho sobre la cultura y la historia de este fascinante país. Hemos visto cómo los niños de Turquía son valorados y celebrados, y nos hemos contagiado de su energía y entusiasmo. Ha sido un viaje lleno de emociones, que nos ha dejado un mensaje muy importante: la infancia es un tesoro que debemos proteger y celebrar en todos los rincones del mundo. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta aventura, que hayan aprendido mucho y que se hayan sentido inspirados por la magia del Día del Niño en Turquía. Este es un día que nos recuerda la importancia de los niños en la sociedad y la necesidad de construir un mundo mejor para ellos. Un día como este nos invita a reflexionar sobre el valor de la infancia y a recordar que todos fuimos niños alguna vez. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este viaje y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Sus comentarios y su apoyo son lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden dejarnos sus comentarios y contarnos qué les pareció esta experiencia. Nos encantaría saber cuáles fueron sus momentos favoritos, qué les sorprendió más y qué enseñanzas se llevan de este viaje. Y ahora, antes de despedirnos, los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan descubrir la magia del Día del Niño en Turquía, y a que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir viajando juntos y descubriendo las maravillas del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima aventura, viajeros. Que tengan un día maravilloso.